y facilita la lubricación entre las dos pleuras. Entonces, ¿por qué se produce el derrame pleural? Hay un proceso continuo de filtración de líquido que está en relación, como hemos indicado, al balance de las presiones hidrostática y osmótica y la permeabilidad de las membranas capilar y el mesotelial. Este gradiente de presión entre el intersticio y la cavidad pleural permite un cierto pasaje de líquido que se mantiene en cantidad baja dada la absorción en la pleura parietal por los linfáticos, que es mayor que la filtración. Por eso este espacio suele ser virtual, con escasa cantidad de líquido. Cuando las condiciones se trastornan, hay un aumento de la presión hidrostática, como en la falla cardíaca, hay un mayor flujo de líquido de la pleura parietal hacia la pleura. Cuando hay una disminución de la presión oncótica, como en la hipoalbuminemia, también facilita el pasaje de líquido hacia la pleura. El aumento de la permeabilidad endotelial. Aquí vemos que estas células mesoteliales están íntimamente unidas. En procesos patológicos hay un aumento de la permeabilidad y esto también se produce en la neumonía, como en la neumonía. Estas células endoteliales de los capilares pulmonares aumentan su permeabilidad y permiten un mayor pasaje de líquido hacia la pleura. O una disminución de la presión pleural, como sucede en las atelectasias. O una disminución del drenaje linfático, como en la neoplasia, o el pasaje de líquido de la cavidad peritoneal en la citis, o una ruptura del conducto torácico, como en el quilotórax. ¿Qué efectos produce el derrame pleural? Hay una alteración de tipo restrictivo, hay una alteración ventilatoria restrictiva, o sea, impide que el pulmón se expanda adecuadamente, lo que disminuye la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional y la capacidad vital forzada. O sea, el paciente no puede meter aire. Y esto va a generar hipoxemia, porque el pulmón empieza a telestasiarse por compresión y hay un aumento de la diferencia alveolar arterial de oxígeno con un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. Otra causa de hipoxemia es el trastorno de la función de los músculos. Al existir un derrame pleural, hay un descenso y aplanamiento del diafragma. Este descenso y aplanamiento del diafragma hace que este músculo funcione en desventaja, porque no se está contrayendo desde su posición de reposo. Además, un derrame pleural masivo comprime el pulmón y produce las alteraciones descritas, como ser la disminución de la entrada de aire a este pulmón, con disminución de todas las capacidades pulmonar, capacidad residual funcional, la capacidad vital forzada. Y esto está produciendo una cierta atelectasia compresiva del pulmón y produce la hipoxemia. Y cuando este derrame pleural es masivo, puede incluso desplazar al corazón hacia el otro lado o comprimir el ventrículo y la aurícula derecha y disminuir el retorno venoso. Entonces hay un compromiso también del gasto, una disminución del gasto cardíaco por compresión torácica, por compresión del corazón debido a la presencia de un masivo derrame pleural que está aumentando la presión intrapleural. El diagnóstico de un derrame pleural se hace por la semiología. El síndrome de derrame pleural se caracteriza porque existe a la auscultación una disminución o ausencia del ruido respiratorio, las vibraciones vocales están disminuidas o se llama egofonía, o están ausentes,
y hay una matidez a la percusión. Este es el síndrome de derrame pleural, que se confirma pidiendo una radiografía de tórax, una ecografía, una tomografía de tórax, y obviamente se confirma el diagnóstico haciendo una toracocentesis. En un derrame pleural vamos a ver en una radiografía una zona de aumento de densidad homogénea que en cierta forma está desplazando el mediastino hacia el lado contralateral y hace una curva de concavidad superior. Lo mismo aquí, ese aumento de densidad está localizado hacia la parte superior, infiltrando incluso la cisura media. La cisura media infiltrada por líquido y una zona de aumento de densidad, de concavidad superior, aumento de densidad homogénea, con borramiento del diafragma y de los ángulos costo y cardiofrénicos. O un derrame masivo que desplaza el corazón hacia el otro, el mediastino y el corazón hacia el otro lado. Claramente se ve que la tráquea está desviada hacia el lado derecho por la presencia de esta imagen de densidad homogénea en todo el campo pulmonar izquierdo. Una vez que sospechamos la presencia de un derrame pleural, hay que hacer una toracocentesis diagnóstica con el paciente en posición sentada, habitualmente en el quinto, sexto, séptimo espacio intercostal, por debajo de la clavícula. En la zona de la matidez hepática se hace la punción por encima de la costilla para evitar los vasos intercostales que están en el borde inferior de la costilla. Se introduce una aguja y un catéter de drenaje, una bránula 16, y obviamente mediante una llave de 3 vías se empieza a aspirar y a recolectar el líquido. Y este líquido pleural es el que nos va a pedir. El análisis de este líquido pleural en cuanto a su aspecto y a su examen de laboratorio nos va a permitir hacer el diagnóstico. Primero tenemos que diferenciar si ese líquido es un trasudado o exudado. Básicamente un trasudado se debe a una alteración del balance de presiones hidrostáticas u osmótica. Obviamente, en estas condiciones la pleura está sana, no está enferma. No hay alteración de la permeabilidad de los vasos pleurales, ni de los vasos linfáticos. En el exudado hay una alteración en la permeabilidad de los capilares y una alteración en el drenaje linfático que se obstruye y que no drena el líquido producido. En estas condiciones de exudado hablamos de que hay una enfermedad pleuropulmonar que está ocasionando el derrame. En el trasudado, el problema es un balance de las presiones hidrostática u osmótica, y las causas del trasudado suelen ser enfermedades sistémicas donde la pleura está sana, está indemne. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando sacamos el líquido? Vamos a pedir un citoquímico. Citoquímico significa un análisis citológico y químico del líquido que vamos a sacar. En la parte química vamos a dosificar la lactato deshidrogenasa, el contenido de proteínas, colesterol y glucosa. Al mismo tiempo hay que pedir estos mismos elementos en la sangre, la lactato deshidrogenasa, proteínas, colesterol y glucosa, para poder sacar una relación entre el contenido de estas proteínas en la pleura y en el suero. ¿Por qué es importante la relación? Más que el valor, es la relación entre las proteínas del líquido pleural y del suero para poder hacer la diferenciación entre trasudado y exudado. Hay que medir el pH y hay que usar la máquina de medición de gases en sangre. Entonces, en el citoquímico pido la parte química de estos elementos químicos
Y en la parte citológica hago un recuento de las células, un recuento diferencial para ver qué tipo de células están dominando. Se hace además una tinción de Gram, un cultivo, y puede pedirse una citología si es que se ve conveniente. Citología obviamente es un análisis no solamente del número de las células sanguíneas que existe, de células de linfocitos o polimorfos nucleares, sino la citología nos permite un análisis de la morfología de las células para poder diagnosticar estados anormales. Los criterios de Light que nos permiten diferenciar un exudado. Indudablemente, los valores diferentes a estos es un trasudado. Cuando la relación de las proteínas pleurales séricas está más de 0,5, hablamos de exudado. Cuando está menos de 0,5, hablamos de trasudado. Cuando la relación de la lactato deshidrogenasa pleural y sérica está más de 0,6, es un exudado. Cuando la lactato deshidrogenasa pleural es más de 2/3 del valor plasmático, o el colesterol está más de 60, o la relación colesterol pleural sérico es más de 0,3. Por eso es importante pedir al mismo tiempo estos elementos químicos tanto en el líquido pleural como en el suero. En el exudado, la glucosa está disminuida a menos del 50% del nivel de la glicemia plasmática o en valor menos de 60 miligramos. Las proteínas están elevadas, por eso la relación es más de 0,5 y la celularidad está aumentada, más de 500 células por ml. Y dependiendo del tipo de células sanguíneas, polimorfonucleares, linfocitos, que existan, nos va a permitir hacer un diagnóstico. Entonces, en un exudado tenemos LDH más de 2/3 del LDH de suero, la relación más de 0,6, la relación de proteínas más de 0,5 y de colesterol más de 0,3. En el trasudado, indudablemente va a ser lo contrario. La relación de la LDH va a ser menos de 2/3 del suero. La relación va a ser menos de 0,6, la relación proteínas menos de 0,5 y colesterol menos de 0,3. Cuando encuentro criterios de exudado, indudablemente tengo que tratar de buscar la causa a nivel de un problema pleuropulmonar. Entonces hay que hacer citología, bacteriología de líquido, hay que hacer una biopsia de la pleura para poder llegar al diagnóstico, o incluso una toracoscopía para un análisis visual de la pleura. En el recuento de las células podemos encontrar un predominio de los linfocitos. Un predominio de los linfocitos en más de 80% nos indica la posibilidad de tuberculosis, linfoma, sarcoidosis, derrame reumatoide, quilotórax o una carcinomatosis pleural. Y hay predominio de leucocitos en los procesos infecciosos agudos, una neumonía o un tromboembolismo pulmonar. Una causa frecuente de derrame pleural son las infecciones pulmonares. Es una causa frecuente de exudado pleural. Puede ser una infección viral o bacteriana. Y esta inflamación de la pleura debido a esta infección pasa por diversas etapas. Inicia como una inflamación donde no hay acumulación de líquido y se llama pleuritis seca. Solamente hay inflamación de la pleura sin derrame. Cuando empieza a haber derrame, obviamente se llama pleuritis exudativa. En la inflamación se produce por un aumento de la permeabilidad capilar, edema del intersticio que va a dar lugar al derrame. Es un líquido que tiene abundante cantidad de células inflamatorias, neutrófilos, proteínas. Si esa pleuritis no es tratada y no se drena adecuadamente, puede evolucionar hacia una pleuritis fibrino-purulenta que ya se llama empiema.
donde el líquido hay gérmenes, hay polimorfos nucleares, hay detritos celulares, y empieza a haber un depósito de fibrina que va a producir adherencias, lo que va a dificultar posteriormente el manejo la evacuación de ese líquido pleural. O por último, se organiza ese emplema, ese líquido infectado se organiza por invasión de fibrina, fibroblastos y depósito de colágeno. Y puede terminar, si es que el paciente no fallece, en un tejido fibroso que se llama paquipleura. O en algunas ocasiones se produce un drenaje espontáneo de ese material purulento hacia el exterior. Entonces, nosotros al derrame pleural asociado a una infección, a una neumonía, se lo llama derrame pleural paraneumónico. Está asociado a una infección. Este derrame paraneumónico puede ser complicado o no complicado, dependiendo el tipo y la calidad del líquido. Si es un líquido no purulento estéril, podemos llamar un líquido paraneumónico no complicado. O complicado es aquel que tiene características con mayor inflamación que puede llegar a ser hasta un empiema. Se presenta una neumonía bacteriana hasta un 40%, sobre todo cuando la infección es por neumococo. Y la clínica de este derrame pleural paraneumónico obviamente es la clínica de una neumonía. El paciente tiene tos, fiebre, tos con expectoración purulenta, fiebre, dolor de tipo pleurítico que se acentúa durante la inspiración y la tos profunda, y obviamente entre la presencia de la neumonía, que es una consolidación pulmonar, más el derrame pleural que va a producir una compresión del pulmón, el paciente va a desarrollar una insuficiencia respiratoria más fácilmente. En el derrame pleural paraneumónico, tenemos 3 características que debemos evaluar para diferenciar si es un derrame complicado o no complicado. Y estas características, estos 3 elementos para diferenciar son, uno, el pH, la glucosa y la LDH, la lactato deshidrogenasa. En el derrame paraneumónico, el pH baja por debajo de 720 debido a un aumento de la actividad metabólica tanto bacteriana como de los polimorfos nucleares. Como la pleura es un espacio cerrado, obviamente no existe una oxigenación de ese líquido pleural. Entonces, el metabolismo de la glucosa, que disminuye porque aumenta la actividad de los polimorfos nucleares, este metabolismo de la glucosa en condiciones de anaerobiosis, que es en la pleura, porque no hay una oxigenación, al líquido pleural no le está llegando oxígeno. Cuando la glucosa se metaboliza en condiciones anaerobias, va a producir CO2 y lactato. Estos 2 elementos van a disminuir el pH. Y obviamente, de acuerdo a la actividad metabólica bacteriana o al número de células polimorfonucleares que existan, la glucosa también va a disminuir. Y la LDH indica también un aumento de la actividad inflamatoria. Entonces, esos 3 elementos nos van a permitir diferenciar si es un derrame paraneumónico no complicado o complicado. No complicado decimos cuando el pH está más de 720, la glucosa más de 40, el LDH menos de 1000. Las células pueden estar más de 5000. Células inflamatorias, la tinción de Gram y los cultivos son negativos, y el derrame pleural no es muy grande. Unos 3 centímetros en una radiografía de cúbito lateral, o el diagnóstico se hace por ecografía. Y se dice que está complicado el derrame pleural en una neumonía, o sea, un derrame paraneumónico complicado es una situación más grave que exige un tratamiento local específico que vamos a ver. Decimos que es complicado cuando el pH es más bajo, menos de 710, cuando la LDH es muy alta, cuando la glucosa está muy baja,
o cuando tiene directamente criterios de empiema. Criterios de empiema es que yo en la toracentesis haya extraído pus, una pus grosera, un líquido purulento, fétido, o existe en la tinción de gran bacterias o en el cultivo haya crecido bacterias. ¿Qué hago en estas condiciones? Cuando hay una derrame pleural en un empiema. Debo hacer una ecografía torácica y ver si hay tabicaciones o el líquido está tabicado, loculado. Si no hay tabicaciones, puedo hacer una toracentesis, una terapéutica, tratar de evacuar todo el líquido. Si hay tabicaciones, hay que empezar a ver si vamos a necesitar del cirujano torácico para hacer algún otro procedimiento. Si se ha podido sacar todo el líquido con la toracentesis, entonces decimos, si no recurre el líquido, se continúa con el tratamiento antibiótico para la neumonía. Pero si vuelve a aparecer nuevamente el líquido, hay que volver a hacer una ecografía y volver a retirar el líquido. Si no se puede sacar todo el líquido, hay que ver si hay factores pronósticos malos. ¿A qué se refieren los factores pronósticos malos? Nosotros hablamos de factores pronósticos malos cuando sacamos pus en el espacio pleural, cuando la tinción de Gram o el cultivo es positivo, cuando el líquido pleural, la glucosa del líquido pleural es menos de 40, cuando el pH del líquido pleural es menos de 7.15 y la lactato deshidrogenasa del líquido pleural es más de 3 veces el límite normal de suero. En estas condiciones nosotros decimos que hay un mal pronóstico de ese líquido pleural. Cuando no hay estas condiciones, entonces nosotros continuamos con los antibióticos, repetimos la toracentesis o la ecografía en 48 horas para ver si se repite o no se repite, si recidiva o no recidiva el derrame. Pero si tenemos factores de mal pronóstico, entonces hay que pensar en la intervención de un cirujano de tórax. Obviamente el derrame pleural paraneumónico, una neumonía complicada, se va a presentar sobre todo en pacientes mayores, en pacientes que tienen patología asociada cardíaca, diabetes, en pacientes con HIV. Y obviamente si tenemos un paciente que no es candidato a ninguna cirugía, lo que podemos hacer es colocar un tubo de tórax y hacer fibrinólisis con el activador tisular del plastinógeno, que va a tratar de destruir esas placas de fibrina, esas tabicaciones que se han formado en la pleura. Si el paciente no tiene esas complicaciones y es un paciente buen candidato quirúrgico, es mejor hacer una videotoracoscopía temprana. Estas condiciones de mal pronóstico son las que van a diferenciarnos, los que nos van a permitir diferenciarnos entre seguir el camino del tratamiento médico o hacer toracentesis o tener que poner tubo de tórax o ir hacia una toracotomía. El empiema es la presencia de pus grosera en la cavidad pleural o cuando existe una tinción de Gram o cultivo positivos. Entonces, en ese caso hablamos de empiema. Sobre todo se presenta en infección, neumonías en pacientes con enfermedad crónica. Infecciones del pulmón, una neumonía o un absceso sufrénico. Cuando hay una cirugía torácica complicada, puede haber por heridas penetrantes en la pared torácica, cuando hay una perforación de esófago o un proceso infeccioso alejado. Es frecuente los abscesos odontógenos, las infecciones odontógenas. Es frecuente que después de la extracción una extracción dental
se complique con un absceso a ese nivel. Y esos abscesos odontógenos fácilmente bajan hacia el cuello y producen lo que se llama la angina de Ludwig. Y como no hay separación, como no hay membranas que separan el cuello del mediastino, entonces fácilmente pasan hacia el mediastino y la infección baja hacia el mediastino y termina en la pleura produciendo un empiema. Este mecanismo de lesión de absceso originado a nivel odontógeno es relativamente frecuente en nuestro medio debido a la mala higiene bucal que existe en nuestra población. Este empiema es producido por bacterias, por hongos, incluso parásitos. Las bacterias más frecuentemente causantes son el Streptococcus pneumoniae, el estafilococo, Haemophilus influenzae y los anaerobios. Puede haber una flora mixta, anaerobios y aerobios hasta un 40%, sobre todo cuando existe infección odontógena, periodontal. Hay que pensar que hay una infección mixta por anaerobios y aerobios. El empiema pleural entonces se define como la presencia de un pH menos de 7, una tinción de Gram y cultivo positivos, la presencia de pus, LDH muy alta, glucosa muy baja. Y en este caso, la ecografía nos va a permitir guiar el camino, buscando si hay tabicaciones o no hay tabicaciones. La presencia o no de tabicaciones van a decidir qué tratamiento vamos a dar. En este caso aquí hay una colección bien localizada, incluso con tabicaciones que están separando dos espacios en la cavidad pleural. Aquí tenemos otra localización de un empiema. Y obviamente en la clínica del empiema vamos a ver primero la clínica del proceso infeccioso inicial, ya sea de una neumonía, ya sea de un absceso odontógeno que empieza a nivel de alguna muela en la boca, baja hacia el cuello, produce la angina de Ludwig, baja hacia el mediastino, un absceso de mediastino y termina en la pleura. Cuando la empiema es secundaria a un proceso neumónico, a veces el curso es larvado, porque es un empiema por anaerobios, hay pérdida de peso, fiebre, leucocitosis, anemia, y habitualmente está producido por anaerobios. Cuando sospechamos empiema, sobre todo cuando después del quinto día de tratamiento adecuado de una neumonía adquirida en la comunidad, cuando reaparece o persiste la fiebre. Y obviamente tenemos la clínica de un derrame pleural, la semiología de un derrame pleural. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente hay que dar antibióticos para manejar el proceso infeccioso y evacuar el derrame. Evacuar el derrame mediante una toracocentesis evacuadora o guiada por ecografía, poner un tubo de toracostomía, sello de agua, también puede ser guiada por ecografía, hacer un tubo de toracostomía y colocar un fibrinolítico intrapleural cuando hay tabicaciones, hacer una videotoracoscopía para hacer una limpieza y exeris de todas las fibrina que existe en la pleura, o por último, cuando la situación no es controlable, una toracotomía con decorticación pleural. Entonces, ¿cuál es el camino que seguimos? Cuando nosotros encontramos criterios de trasudado, en la toracentesis la glucosa es más de 60, pH más de 720, LDH menos de 1000, obviamente hay que hacer un tratamiento médico de la causa de este trasudado, ¿no? Buscando causas sistémicas, no causas pleurales. Cuando la glucosa es más o menos 60, el pH está ahí intermedio, hay que repetir la toracentesis en 48 horas para ver si cambia o no cambia en estos parámetros. Cuando encontramos criterios de un derrame pleural complicado o empiema, con estos valores hay que hacer ecografía.
Si no hay tabicaciones, podemos poner un tubo de tórax, un drenaje pleural bajo sello de agua. Si hay tabicaciones, vamos a tener que decidir entre poner un drenaje pleural y poner fibrinolíticos locales, o llamar al cirujano para hacer una videotoracoscopía o por último una toracotomía. Obviamente estas condiciones se dan sobre todo en los pacientes con patología asociada y una neumonía comunitaria con criterios de gravedad. Otra causa frecuente de derrame pleural de exudado, de derrame exudado pleural es la pleuritis tuberculosa. Se presenta más o menos en 30% de los pacientes tuberculosos y sobre todo se presenta después de la primoinfección tuberculosa. Se produce por la ruptura de un foco gaseoso subpleural. Hay que recordar que la tuberculosis, la primoinfección tuberculosa, el lugar donde se produce la primoinfección tuberculosa es a nivel de los lóbulos inferiores y a nivel subpleural, porque esos son los lugares donde entra primero el bacilo. Este foco infeccioso subpleural va a producir una reacción de hipersensibilidad retardada y una inflamación pleural por aumento de la permeabilidad de los capilares. Va a ser un exudado con predominio de polimorfos nucleares en una etapa inicial y posteriormente linfocitos. En la clínica va a haber el dolor de tipo pleurítico, fiebre, tos seca, dificultad respiratoria. Puede haber un cuadro crónico menos llamativo con febrícula, astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso. Y obviamente, dependiendo de la magnitud del derrame, puede haber dificultad respiratoria. El diagnóstico lo hacemos por la semiología del derrame pleural, una radiografía de tórax que muestra el aumento de densidad. Podemos hacer una prueba de tuberculina, la PPD, que es positiva hasta un 70%. Indudablemente esta prueba de tuberculina, la PPD, es difícil de interpretar porque todos los pacientes que vivimos en esta parte del tercer mundo tenemos en las primeras 2 semanas la vacuna de la BCG, la vacuna para la tuberculosis, que va a desarrollar esa reacción de hipersensibilidad de nuestro organismo y que posteriormente puede darnos un falso positivo de PPD. Pero la lectura del PPD puede ayudarnos, la forma de lectura del PPD puede ayudarnos, porque cuando la pápula que se origina por la inyección de esta prueba de la proteína, del derivado proteínico purificado, cuando la pápula es de más de 10 milímetros, el endurecimiento de la piel es de más de 10 milímetros, o cuando se produce necrosis en el lugar de la inyección, entonces decimos que la prueba de tuberculina es positiva y obviamente eso confirma un diagnóstico de tuberculosis. Hay que hacer toracocentesis y biopsia de la pleura. Es un exudado a predominio linfocitario con una adenosín de aminasa mayor de 400 unidades por litro, 40 unidades. La adenosín de aminasa es una enzima que se produce cuando hay una actividad inflamatoria de los linfocitos. Hay que recordar que la pleuritis tuberculosa inicialmente las células iniciales pueden ser polimorfonucleares, pero después de la segunda, tercera semana, el proceso inflamatorio es linfocitario, a predominio de los linfocitos. Y estos linfocitos producen esta adenosín de aminasa con un valor de más de 40 unidades. Este es un valor positivo altamente sospechoso de tuberculosis. Y hay que hacer estudios moleculares como en ChinExpert para poder detectar la presencia de restos de DNA del bacilo de la tuberculosis.
Entonces, el líquido pleural en la tuberculosis es un líquido citrino, oscuro, fibrinoso, que forma coágulo. Uno al hacer la toracocentesis diagnóstica, el líquido, a medida que acumulamos en el envase de drenaje, se va a formar como una gelatina. Y eso indica la alta posibilidad de un exudado. Es un exudado a predominio linfocitario con menos de 5% de células mesoteliales, con un ADA, una adenosina elevada, obviamente con las características de exudado, que son la proteína pleural más de 3, con relación más de 0,5, la glucosa menos de 50, y estudios de reacción en cadena de polimerasa para detectar el DNA del Mycobacterium tuberculosis, el GeneXpert, que nos ayuda al diagnóstico. Sin embargo, todavía el VAR y el cultivo debemos pedir, pero su sensibilidad es menos del 10%. Es más importante hacer una biopsia pleural de la pleura parietal, porque en la patología van a encontrar un proceso inflamatorio granulomatoso en casi un 80% de los pacientes. La presencia de este proceso inflamatorio granuloso es altamente probable de tuberculosis. Y obviamente el VAR y el cultivo de este líquido, de esta biopsia pleural, también es menos del 40%. ¿Qué es lo que hacemos cuando encontramos un líquido, una pleuritis tuberculosa con derrame? Podemos no hacer nada, o el paciente quizás, como tiene solo un curso larvado y no está con muchos síntomas, no acudir al médico y tener una resolución espontánea en 4 a 16 semanas, cuando va a pasar cuando va a pasar la reacción de hipersensibilidad severa. Pero cuando no hacemos tratamiento, un 60% de estos pacientes desarrollan una tuberculosis secundaria del adulto en los próximos 5 años. Por lo tanto, cuando tenemos un derrame pleural, hay que hacer un tratamiento antituberculoso específico de acuerdo a las normas del ministerio. Podemos evacuar el derrame si es que este es masivo, y a veces usar corticoides, lo que es obviamente contradictorio, porque los corticoides pueden disminuir la reacción de sensibilidad, la reacción inmune del cuerpo, y pueden inducir a una diseminación de la tuberculosis hacia otros órganos. Por lo tanto, los corticoides están con interrogación. Cuando encontramos un trasudado, según los criterios de Light, hay que pensar en posibilidades como la insuficiencia cardíaca, una hepatopatía crónica, un síndrome nefrótico con hipoproteinemia, la diálisis peritoneal, que ya no se hace, o un tromboembolismo pulmonar. El derrame pleural de origen cardíaco suele ser trasudado con baja cantidad de proteínas, LDH bajo, suele ser bilateral a predominio del lado derecho. Cuando hay una falla cardíaca izquierda, hay un aumento de la presión hidrostática en el lado izquierdo del corazón, que se transmite hasta los capilares de la pleura parietal. Este aumento de la presión hidrostática induce el pasaje, no solamente el pasaje de líquido a la cavidad pleural, y también produce el edema pulmonar. Obviamente el líquido que llega hasta el intersticio del edema pulmonar, llega hasta el intersticio y hasta la pleura. La clínica del derrame pleural cardíaco, obviamente está presente los datos de insuficiencia cardíaca, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, anasarca, los hallazgos de una cardiopatía, soplos o insuficiencia cardiomiopatía. El tratamiento es con diuréticos y observación. Y hacer siempre una toracocentesis diagnóstica cuando el derrame es mayor o cuando existen otros síntomas que me indican que no solamente hay insuficiencia cardíaca, puede haber otro diagnóstico.
el paciente con insuficiencia cardíaca fácilmente puede desarrollar o tener una neumonía con un derrame paraneumónico. Hay que hacer una toracentesis diagnóstica y tratar de evacuar el derrame en la mayor cantidad posible. Obviamente aquí tenemos un paciente cardiópata con un derrame pleural en el lado derecho, que es mínimo, ¿no? Aquí no hacemos ningún proceso diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un derrame pleural en un paciente cardiópata? Cuando identificamos este derrame por clínica o por ecografía o porque existe en una radiografía de tórax, cuando no hay derrame pleural, obviamente, cuando esta cantidad de derrame pleural es pequeña, no se hace nada. Cuando hay una cantidad mayor de derrame pleural, hay que preguntarse, ¿realmente hay datos de insuficiencia cardíaca? ¿Realmente ese paciente en ese momento está teniendo una cardiopatía descompensada con todos los signos sistémicos de insuficiencia cardíaca? Si no tiene eso, quiere decir que puede haber otra patología asociada. Pero si tiene datos de insuficiencia cardíaca, entonces la conducta es diferente. Si no tiene datos de insuficiencia cardíaca clínicamente evidentes, entonces puede haber otra patología asociada, una neumonía, un TEP, cualquier otra patología. Entonces siempre hay que hacer una toracocentesis diagnóstica para identificar esa otra patología. Pero si tiene datos de insuficiencia cardíaca, entonces hay que preguntarse, ¿el derrame es asimétrico? ¿Hay dolor? ¿Hay fiebre? Dolor es porque está inflamada la pleura. Fiebre es que quizás está teniendo una neumonía. Si hay estos síntomas con insuficiencia, incluso con datos de insuficiencia cardíaca, hay que hacer toracocentesis para tratar de identificar la causa de esa complicación de derrame en el paciente con insuficiencia cardíaca. Si no tiene, hay que usar diuréticos y observar. Aumentar la dosis de diurético en ese paciente. Si ese derrame persiste después de los 3-5 días, hay que hacer una toracentesis diagnóstica. En el derrame pleural de origen hepático, que también es un trasudado, puede ser serohemático, porque obviamente un hepatópata crónico tiene alteraciones de la coagulación y puede ser un trasudado serohemático. Habitualmente está localizado en el lado derecho. Está producido por defectos transdiafragmáticos y el paso del líquido asítico hacia la cavidad pleural. Por diferencia de presiones, cuando un cirrótico tiene una ascitis a tensión, entonces esa presión intraabdominal está aumentada a más de 25 centímetros de agua. Existe una hipertensión intraabdominal y como en la cavidad pleural hay presión negativa durante la inspiración, entonces hay una marcada diferencia de presiones entre la cavidad abdominal y la pleural. Es como si estuviera succionando el líquido de la cavidad abdominal hacia la pleural por estos defectos transdiafragmáticos. La clínica son signos de insuficiencia respiratoria en un paciente con datos de hepatopatía crónica, con ascitis, circulación colateral, historia de alcoholismo, con datos de hipertensión portal. El tratamiento es médico usando diuréticos y el manejo de la hepatopatía crónica. Indudablemente cuando la ascitis es masiva y existe un aumento de la presión intraabdominal, primero hay que evacuar la ascitis para disminuir el pasaje del líquido ascítico hacia la cavidad pleural o hacer toracocentesis diagnóstica y evacuadora. Cuando el paciente hepatópata tiene asociado datos de insuficiencia respiratoria por la presencia de ese líquido en la cavidad pleural. Si después de una o dos veces de hacer toracocentesis
persiste la recidiva del derrame, se puede hacer la pleurodesis con talco para tratar de realizar una fusión de las pleuras parietales y pleura parietal y visceral para evitar que exista ese espacio virtual donde se vaya a acumular el líquido. La pleurodesis es útil cuando existe una recidiva del derrame en el hepatópata después de hacer 2 o 3 toracentesis evacuadoras. El derrame puede ser también producido por el TEP, que puede ser exudado o trasudado, dependiendo por qué se va a producir el derrame. Es cero hemorrágico y se presenta hasta un 40% de los pacientes que tienen TEP. Hay aumento de la permeabilidad en el infarto pulmonar y eso va a producir un exudado. El infarto pulmonar obviamente se produce en un TEP que es un TEP que va a obstruir una arteria muy periférica del pulmón, cercana a la pleura visceral. O puede el TEP producir una telestasia y en ese caso el derrame ser trasudado. Obviamente son derrames pequeños, unilaterales, y la clínica es predominante del tromboembolismo pulmonar. El tratamiento es el tratamiento del tromboembolismo pulmonar y ocasionalmente cuando el derrame es grande pues, se puede evacuar. Indudablemente hay que recordar que para el tratamiento del tromboembolismo pulmonar a veces se hace fibrinolíticos y se da anticoagulación. Entonces, realizar toracocentesis en un paciente anticoagulado puede ser riesgoso porque podemos producir sangrado. Por lo tanto, el tratamiento sobre todo es del tromboembolismo pulmonar. Y puede haber hemotórax secundario a la anticoagulación que le estamos dando a ese paciente. Entonces, en ese caso, cuando hay hemotórax en un TEP, indudablemente hay que poner un tubo de tórax, porque la presencia de sangre en un tromboembolismo, la presencia de sangre en la cavidad pleural, va a producir siempre la posibilidad de que se produzca fibrosis y paquipleura. Entonces hay que tratar de evacuar siempre que exista un hemotórax, no un derrame cero hemático. Un derrame cero hemático podemos manejarlo con el manejo médico del TEP, pero cuando hay hemotórax siempre hay que, aunque sea secundaria a la anticoagulación, hay que suspender la anticoagulación y hay que colocar un tubo de tórax. El derrame pleural asociado a la neoplasia, suele ser derrames masivos. Cuando está asociado a un desvío contralateral del mediastino, entonces hablamos de metástasis a nivel del pulmón, que está desviando el mediastino hacia el lado contralateral. Cuando hay un desvío hacia el mismo lado, no hay cambio del mediastino, pensamos que es una neoplasia pulmonar. Una neoplasia primaria pulmonar porque obstruye el bronquio, el carcinoma escamoso está obstruyendo el bronquio, está produciendo una telestasia y no desvía el mediastino hacia el lado contralateral. Se presenta sobre todo en los cánceres pulmonares y de mama, puede haber también por metástasis del cáncer de ovario gástrico o en el linfoma. La causa del derrame es una infiltración neoplástica de los linfáticos con obstrucción linfática o un aumento de la permeabilidad capilar por las metástasis que van a producir a nivel pulmonar. ¿Qué es lo que hacemos? Puede ser exudado o trasudado. El diagnóstico, obviamente, hablamos de exudado con estos valores y lo que hay que hacer es citología y biopsia pleural. Cuando hay derrame pleural en cualquier neoplasia, ya sea pulmonar o extrapulmonar, hablamos de una metástasis y de un cáncer avanzado. Obviamente la citología y la biopsia pleural nos van a permitir hacer ese diagnóstico de metástasis de un cáncer primario de pulmón o primario de otro lugar del cuerpo
pero con metástasis hasta la pleura. Y obviamente es un cáncer con estadio avanzado. El tratamiento incluye una toracoscopía en los pacientes mayores de 40 años. Es un tratamiento sintomático, ¿no? Y hacer pleurodesis para evitar la recidiva del derrame. Porque en los pacientes que tienen neoplasia, uno puede hacer una toracocentesis, pero rápidamente va a recidivar el derrame. Entonces, la pleurodesis es importante para evitar la recidiva del derrame. Y hay que tratar de hacer el manejo de la patología primaria con quimioterapia, inmunoterapia. Pero obviamente los resultados son malos. Entonces, estos son los derrames pleurales, el tema del derrame pleural. Con esto concluye la participación de neumología en sus clases y obviamente ya se ha comunicado al departamento para que a partir de mañana o del miércoles se coordine el inicio de las clases de gastroenterología. ¿Tienen alguna pregunta? Les agradezco su atención y que les vaya bien en el examen. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora.